Bueno, muchachos, vamos a empezar. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, muchachos, el día de hoy, pues, van, van 15 conectados. Vamos a iniciar la clase con estos 15 que están conectados. El día de hoy se pretende dar un refuerzo acerca del tema de energía cinética, ya que estuve observando en el examen que les realicé virtual que algunos presentan dificultades en cuanto al entendimiento de este tema. Pude observar que muchos no sabían cuál era la respuesta correcta, se confundían, quizás porque no tenían los conceptos claros. Entonces el día de hoy se pretende reforzarlos para que aclaren todas esas dudas e inquietudes que presentan en cuanto al entendimiento de este tema. Entonces, esta clase va a estar dividida de la siguiente forma. Vamos a realizar una experiencia virtual en la página de PET, donde les voy a explicar unos simuladores virtuales donde va a estar presente esta energía cinética. De igual forma, se le van a presentar unas diapositivas donde vamos a repasar los conceptos, las fórmulas que incluyen este tema. Y vamos a explicar unos ejemplos en el tablero y al final va a haber una evaluación para que ustedes respondan, se motiven y los pueda yo evaluar cuando finalice la clase. Entonces les agradezco a todos que estén muy atentos. Bueno, lo primero que deben de saber es que la energía cinética es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Es decir, es la energía que posee un cuerpo cuando está en reposo y a este se le ejerce una fuerza o un trabajo para que se coloque en movimiento y pase de estar en reposo a moverse con una determinada velocidad. Por lo tanto, vamos a estudiar el siguiente simulador virtual para aplicar mejor estos conceptos de energía cinética. Entonces les voy a compartir. Están viendo la página de PET en estos Sí, momentos. señor. Sí, Bueno, profe. listo. Bueno, muchachos. Por ejemplo, veamos el siguiente simulador virtual que se llama Energía en la pista de patinaje. Quiero que en todo momento estén mirando el cursor porque les voy a explicar los conceptos de energía cinética de una forma muy dinámica. Entonces, en este momento, observamos en la parte derecha de la pantalla que podemos activar unos cuadritos. El primero vamos a activar un gráfico que nos va a mostrar la energía cinética, la energía potencial, la energía térmica, pero en este caso nos vamos a concentrar en las dos primeras. De igual forma, podemos activar un gráfico de barras, que es el que tenemos aquí. De igual forma vamos a observar unas barritas verde y azul que nos van a indicar la energía cinética y la energía potencial. Podemos activar unas cuadrículas para que se vea más interesante este experimento. Y por último, vamos a activar un circulito que nos va a marcar la velocidad. Entonces, como decíamos, vamos a colocar esta personita en la cima de una pista de patinaje. En este momento, el patinador se encuentra estático y en reposo a una determinada altura de 6 metros, como podemos observar aquí. En este instante, el patinador tendrá energía potencial porque se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo. Y esto lo podemos observar en esta gráfica de barras, donde podemos observar que la energía potencial en este caso es máxima. Listo. Entonces, si le damos play, aquí podemos observar que el cuerpo va a salir del reposo y se va a mover con una determinada velocidad hasta llegar al suelo y siga su recorrido. Entonces vamos a comenzar. Listo.
En ese instante, toda la energía potencial se ha convertido en energía cinética, como vemos en esta barra, en este gráfico de barras, que toda la energía potencial bajó y aumentó la energía cinética, ya que el cuerpo pasó de estar en reposo a un estado con movimiento y por ende con una determinada velocidad. Entonces, vamos a observar que en este momento la velocidad nos ha marcado en este punto, cuando no consideramos la fricción del aire. Listo. Entonces vamos a ver el caso cuando hay mucha fricción del aire. Vamos a ver si la velocidad cambia. Entonces, vemos de igual forma que el patinador se encuentra en la parte más alta de la pista de patinaje, a una altura de 6 metros. Y por ende, en ese punto, posee una energía potencial. Cuando le damos play, toda la energía potencial se va convirtiendo en energía cinética, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque el objeto o el cuerpo que se puso en movimiento alcanza su velocidad máxima y en comparación con el anterior vemos que la velocidad ha sido menor, ¿verdad? Ha marcado una velocidad menor en este gráfico de velocidad. ¿Y esto debido a qué? Debido a la fricción del aire. ¿Por qué? Porque cuando hay fricción del aire, la velocidad disminuye. Cuando no hay fricción, la velocidad aumenta porque no hay un agente externo que provoque que ese cuerpo deje de estar en movimiento o disminuya su velocidad. Entonces, miren cómo de esta forma muy práctica podemos ver cómo es esa conversión de energías entre la energía cinética y la energía potencial en una pista de patinaje. Entonces, a partir de estas dos situaciones, cuando vemos que hay fricción y cuando no hay fricción, podemos afirmar que la energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento en el sentido en que éste se moverá con una velocidad constante. Entonces, muchachos, vieron dos situaciones, ¿verdad? En la página de PET. Cuando consideramos la fricción del aire y cuando no la consideramos. Vemos que la energía cinética aumenta o disminuye la velocidad, aumenta la velocidad. Entonces, a continuación vamos a explicar la continuación de este tema, que es la explicación de los conceptos de la teoría para aclarar mejor todo lo que acabamos de explicar. Entonces les voy a compartir las diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas? Sí. Sí, profe. Listo, como les estaba diciendo, pues vamos a reforzarlos en este tema de energía cinética. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cuerpo como una caja como la que vemos en esta figura. Esta caja tiene una masa m, de la cual vamos a decir que parte de una velocidad inicial, debido a una fuerza que se le va a ejercer. Y luego, después de un instante de tiempo, pasa a tener una velocidad final, como podemos observar aquí. Debido a este movimiento que se ha provocado entre los instantes 1 y 2, se puede decir que el cuerpo o la caja se ha desplazado con una distancia X. Si a este ejemplo le calculamos el trabajo que se realiza al momento de empujar la caja, podemos
establecer que el trabajo es igual a la fuerza que se le ejerce a un cuerpo por el desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Como vemos, ambos apuntan a la misma dirección. Por lo tanto, el coseno del ángulo va a ser de 0 grados. Y sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el trabajo nos quedaría de la siguiente forma. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. A esta fórmula la vamos a denominar la fórmula número 1. Ahora, si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Es decir, la fuerza que se le ejerce a la caja va a ser igual a la masa por la aceleración que va a desarrollar al momento de pasar de un estado inicial a un estado final. Entonces, si sustituimos la fórmula de la fuerza en el trabajo, nos queda que el trabajo es igual a la masa por la aceleración, como podemos observar aquí, si reemplazamos esta fórmula en esta primera. Podemos observar que el trabajo nos queda como masa por aceleración por distancia. Esta será nuestra fórmula número 2. Entonces, si nosotros analizáramos esta situación a partir del punto de vista de la cinemática, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando ya en ese tiempo trabajaban este tema con el profesor, entonces nos damos cuenta que para calcular la velocidad final se podía hacer de la siguiente manera: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento, donde al despejar la aceleración y el desplazamiento se obtenía que aceleración por desplazamiento era igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, porque este que está sumando pasa a restar al otro lado, sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque está multiplicando y vamos a despejar estas variables de aquí. Listo. Entonces, ahora sí podemos reemplazar este despeje en la fórmula número 2 del trabajo que tenemos aquí. Al sustituir, nos queda que el trabajo va a ser igual a la masa por la aceleración por el desplazamiento, pero ya aquí lo calculamos. Entonces colocamos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, muchachos, este trabajo realizado se puede decir que al momento de multiplicar un término con otro, nos queda que el trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Así nos quedaría este trabajo realizado, que este trabajo realizado es la energía cinética que tiene el cuerpo en el momento en que posee una velocidad v. Por lo tanto, la expresión que utilizaremos para calcular la energía cinética será la siguiente. Energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Así calculamos la energía cinética. Todos los cálculos que hemos realizado ha sido para determinar el trabajo y para determinar la energía cinética. Entonces, sabemos que en el sistema internacional la energía cinética se expresa como kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro, como ya lo hemos explicado en clases anteriores, que el kilogramo es la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado, que sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero aquí lo vamos a dividir en 2 partes,
para expresar esta unidad en unidades de joules, porque kilogramo, metro sobre segundo cuadrado sabemos que es un newton. Por este metro nos quedaría newton por metro igual a joules. Entonces, cuando tenemos un instante de energía cinética 1 y otro instante de energía cinética 2, podemos establecer el teorema del trabajo y la energía, que establece que el trabajo es igual a la energía cinética final menos energía cinética inicial. Y esto va a ser igual a delta de energía cinética. Es decir, que cuando el cuerpo está en una posición inicial, posee una energía cinética inicial, pero cuando ya pasa a una posición final, ya pasa a estar con una energía cinética final. Por lo tanto, el trabajo lo podemos calcular de esta forma. Listo. Entonces, muchachos, ya sabemos hasta este punto que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Y que el trabajo se puede calcular como la variación de la energía cinética final e inicial del cuerpo, es decir, la resta entre la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, hasta este punto ya hemos trabajado la parte teórica. Ahora les voy a explicar unos ejemplos en el tablero, pero antes quiero saber si todos me han entendido hasta el momento. Si tienen alguna pregunta sobre la teoría que acabo de explicar, la pueden hacer. Profe, yo le entendí. En algunas partecitas sí me perdí un poquito, pero volví a agarrar hilo. Listo. Darny, ¿tú me entendiste? Sí, señor. Sarit, Sí, señor. bueno. Para los que no comprendieron muy bien, vamos a volver a explicar ya la última diapositiva donde está todo lo que les expliqué. Lo voy a explicar de una forma más resumida. Entonces, les voy a compartir la diapositiva. Bueno, como decíamos, el trabajo realizado para llevar un cuerpo de una posición inicial a una final, se necesita ejercerle una fuerza para provocar ese movimiento, ¿verdad? En este momento, el cuerpo posee una velocidad inicial y cuando pasa a un estado final, ya posee una velocidad final. Al hacerse este movimiento, se produce un desplazamiento que vamos a denominar X. Entonces, el trabajo quedaría igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Hasta este punto, vemos que el coseno del ángulo es 0 grados porque, como les dije, la fuerza y el desplazamiento apuntan a la misma dirección. Por lo tanto, ahí no se forma ningún ángulo. Por lo tanto, el trabajo nos quedaría como la fuerza por el desplazamiento. Por el que el coseno del ángulo de 0 grados es 1. Por lo tanto, queda trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Entonces, determinábamos el trabajo de una manera más general, cuando el cuerpo tiene una energía cinética inicial y cuando tiene una energía cinética final. Cuando tiene una energía cinética inicial, como vemos que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, el trabajo nos quedaría como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Listo, hasta este punto hemos explicado lo que es energía cinética. Entonces, cuando tenemos un instante de energía cinética 1 y 2, podemos establecer el teorema del trabajo y la energía.
¿Qué nos quiere decir el teorema del trabajo y la energía? Que va a haber un trabajo igual a la energía cinética que tiene el cuerpo menos la energía cinética inicial. Entonces, en este momento el cuerpo tiene una energía cinética inicial y cuando pasa un instante final ya posee una energía cinética final. Por lo tanto, de esta forma se puede calcular la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y se puede expresar en unidades de joules. Y por último, podemos calcular la variación del trabajo, que es la energía cinética final menos energía cinética inicial, la variación de las energías. Listo. Entonces ya le pude aclarar un poco más sus dudas. Sí, señor, sí. Bueno, entonces eso es lo que hay que tener claro, cómo hallar el trabajo y cómo hallar la energía cinética. Para que cuando yo les explique los ejemplos, ustedes ya sepan qué es lo que les estoy explicando yo. Entonces, para explicarles estos ejemplos, me permiten un momento mientras yo coloco la cámara para que enfoque el tablero para explicarles mejor. ¿Listo? Ok. Bueno muchachos, como les estaba diciendo, vamos a realizar una serie de problemas para terminar de reforzar este tema de energía cinética. Entonces, el primer problema nos dice: un vehículo de 1200 kilogramos tiene una velocidad de 15 metros sobre segundos. ¿Cuánta energía cinética tiene el vehículo en ese instante? Entonces, muchachos, lo primero que debemos de hacer es una ilustración del problema. Nos dice que un vehículo de 1200 kilogramos en un instante cualquiera desarrolla una velocidad de 15 metros sobre segundos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la energía cinética que desarrolla el vehículo en ese instante. Entonces, por definición, tenemos que energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los datos que nos da el problema. Entonces tenemos que la energía cinética es igual a un medio de la masa, pero la masa es 1200 kilogramos, la masa que tiene el vehículo, por la velocidad al cuadrado, que es 15 metros sobre segundos, al cuadrado. Hacemos estos cálculos matemáticos y nos va a quedar que la energía cinética es igual a 135.000 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero metro lo vamos a dividir en dos partes por metro cuadrado. Entonces la energía cinética nos va a quedar como kilogramos metro sobre segundo cuadrado, sabemos que es un newton, por lo tanto nos va a quedar 135.000 newton por metro, pero newton por metro sabemos que es igual a un joule. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a 135.000 joules. Entonces, hasta este punto hemos aplicado la fórmula de la energía cinética. Ahora veamos otro ejemplo donde vamos a explicar y aplicar la fórmula de trabajo. Entonces, el problema nos dice: un carro de 1000 kilogramos viaja con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Al cabo de un tiempo, su velocidad cambia a una velocidad de 30 metros sobre segundos. ¿Cuál es el trabajo que se le debe efectuar al carro para que ocurra ese incremento en la velocidad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una ilustración del problema, como podemos observar aquí. ¿Qué tenemos? Un vehículo de masa M, de masa de 1000 kilogramos, el cual tiene una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Al cabo de un tiempo va a cambiar a una velocidad final de 30 metros sobre segundos. ¿Qué nos piden? Calcular el trabajo. Pero sabemos que el vehículo, cuando acelera, pues lleva una aceleración, ¿verdad? Cuando parte de su estado inicial. Y por ende tiene una fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces,
Nos piden calcular el trabajo para que se produzca ese incremento en la velocidad. Sabemos por definición que el trabajo es igual a la variación de las energías cinéticas. Final menos inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría el trabajo? Bueno, sabemos que energía cinética final es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la energía cinética inicial, que es 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir los datos que nos da el problema. ¿Cómo nos queda el trabajo? Bueno, 1/2 de la masa, que son 1000 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado, que son 30 metros sobre segundo. Menos 1/2 de la masa, 1000 kilogramos, por la velocidad inicial al cuadrado, que decíamos que es 20 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar este cálculo primero, el de aquí, y nos va a quedar que el trabajo va a ser igual a 450.000 joules menos este cálculo de acá abajo, que nos da 200.000 joules. Entonces, al hacer esta resta de estos dos términos, nos va a quedar que el trabajo va a ser igual a 250.000 joules. Por lo tanto, ese es el trabajo que se debe realizar para que se produzca ese incremento en la velocidad, para que pueda pasar de una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos a una velocidad final de 30 metros sobre segundos. Entonces, miren cómo en estos dos ejemplos ya hemos aplicado pues las fórmulas que hemos definido en la clase cuando les mostraba las diapositivas. Decíamos cómo calcular la energía cinética, cómo calcular el trabajo, y ahora en estos momentos lo hemos aplicado a dos problemas. Entonces, muchachos, vamos a realizar un tercer ejemplo para terminar de afianzar estos conocimientos. El problema nos dice: un ciclista que participa de una prueba contrarreloj desarrolla una fuerza constante de 39 newton durante los primeros 200 metros de recorrido hasta adquirir una cierta velocidad. Si las masas del ciclista y de su bicicleta son respectivamente 68 kilogramos y 12 kilogramos, y suponiendo que no hay pérdidas energéticas en las transformaciones que se presentan, rozamiento, resistencia del aire, etc., calcular: A, el trabajo realizado por el ciclista; B, la energía cinética alcanzada a los 200 metros; y C, la velocidad del ciclista en ese momento. Entonces, hacemos una ilustración del problema y tenemos que un ciclista va a ejercer una fuerza de 39 newton y se va a desplazar con una distancia de 200 metros, ¿verdad? Entonces, nos dicen que la masa del ciclista pues es de 68 kilogramos y la masa de la bicicleta es de 12 kilogramos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar las dos masas, la masa del ciclista y la masa de la bicicleta, y vamos a decir que es la masa total. Entonces, ¿qué nos da la suma de estas dos masas? 80 kilogramos. ¿Qué nos piden calcular? El trabajo realizado por el ciclista, la energía cinética desarrollada en ese instante y la velocidad que alcanza cuando parte del reposo. Entonces, a partir de la definición de trabajo, tenemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Tenemos que la fuerza es de 39 newton y que el desplazamiento es de 200 metros. Haciendo estos cálculos matemáticos, tenemos que el trabajo va a ser igual a 7.800 joules. Este es el trabajo que se le debe ejercer al ciclista para que se pueda mover. Entonces, ¿qué nos piden calcular ahora como punto B?
la energía cinética alcanzada a los 200 metros. Entonces, para calcular esa energía cinética tenemos que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética final menos la variación de la energía cinética inicial. Debemos considerar que al salir de reposo, la energía cinética inicial es nula. ¿Por qué? Porque en ese instante el ciclista no tiene velocidad, porque está estático. Va a obtener velocidad cuando ya empiece a andar, cuando ya empiece a desplazarse. Por lo tanto, la energía cinética inicial es nula, es decir, cero. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que el trabajo es igual a la energía cinética final. Entonces, la energía cinética final nos va a quedar como 7.800 joules. Esta es igual al trabajo realizado. Entonces, como punto C, nos piden calcular la velocidad, ¿verdad? Entonces, para calcular la velocidad, partimos de la definición de energía cinética, que nos dice que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, al despejar, nos queda que la velocidad va a ser igual a la raíz, porque está al cuadrado, a la raíz de 2 veces energía cinética, porque el 2 pasa a multiplicar, el 2 que está dividiendo. 2 veces energía cinética sobre la masa, que es m. Listo, entonces así podemos calcular la velocidad, ya la hemos despejado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 veces la energía cinética, que sabemos que es 7.800 joules, sobre la masa, que son 80 kilogramos. Listo. Entonces, para poder expresar la velocidad en metros sobre segundos, sabemos que un joule es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, multiplicamos. ¿Qué nos queda? Que la velocidad va a ser igual a 15.600 joules, pero joule es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, sobre la masa, que es 80 kilogramos. Entonces, en este punto podemos cancelar los kilogramos y el cuadrado del segundo que tenemos aquí con el cuadrado de la raíz se nos van a cancelar. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Que la velocidad va a ser igual a 14 metros sobre segundos, haciendo estos cálculos matemáticos. Entonces así calculamos la velocidad. Entonces ya ven cómo de una forma más general pues podemos aplicar todas las fórmulas de energía cinética que ya hemos planteado. Entonces a continuación vamos a resolver un último problema para terminar de afianzar estos conceptos sobre energía cinética. El cuarto problema nos dice: ¿qué trabajo se debe realizar para detener un cuerpo de 200 kilogramos que viaja a la velocidad de 27 kilómetros sobre horas? Entonces, ¿qué dato nos da el problema? Que la masa es igual a 200 kilogramos, que lleva una velocidad inicial de 27 kilómetros sobre hora, y en este caso, como la velocidad se va a detener, la velocidad final es igual a 0. Por lo tanto, nos piden calcular el trabajo que se debe realizar para detener el cuerpo de 200 kilogramos que viaja a la velocidad de 27 kilómetros sobre horas. Entonces, como vemos, tenemos la velocidad inicial expresada en kilómetros sobre hora. Vamos a convertirla a metros sobre segundos. Entonces, tenemos que 27 kilómetros sobre hora, pero sabemos que kilómetro equivale a 1000 metros. Por lo tanto, nos queda 27 por 1000 metros. Sobre una hora que sabemos que tiene 3600 segundos.
Listo, entonces aquí vamos a convertir la velocidad. Por lo tanto nos queda que la velocidad inicial, haciendo estos cálculos matemáticos, va a ser igual a 7,5 metros sobre segundos. Listo. Nos piden calcular el trabajo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con el teorema del trabajo y la energía, que nos dice que el trabajo va a ser igual a la variación de las energías cinéticas final menos la inicial. Entonces, por ende sabemos que la velocidad final es igual a 0, porque el cuerpo se detiene. Por lo tanto, no hay energía cinética. La energía cinética final en este caso es 0. Entonces, como el vehículo desarrolla una velocidad inicial, se conserva la energía cinética inicial. Por lo tanto, el trabajo nos quedaría igual a ¿qué? A menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que sabemos que energía cinética inicial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir los datos que nos da el problema. Tenemos que la velocidad inicial es de 27 kilómetros sobre hora, que ya hemos convertido a metros sobre segundos, y que la masa es de 200 kilogramos. De 200 kilogramos. Por la velocidad inicial al cuadrado, que es 7,5 metros sobre segundos. Entonces, hacemos estos cálculos matemáticos, sabemos que esto nos va a dar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y kilogramo metro sobre segundo cuadrado equivale a newtons. Por lo tanto, nos quedaría newton por metro la respuesta, y al final pues va a quedar en unidades de joules. Que haciendo estos cálculos nos va a quedar que el trabajo es igual a 5.625 joules. Este es el trabajo que nos da. El hecho de que el trabajo nos haya resultado negativo quiere decir que la energía cinética en este caso va a disminuir. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el vehículo tiene una velocidad inicial, pero entonces le vamos a ejercer un trabajo para que ese vehículo se detenga. Al momento de detenerse, la energía cinética va a tender a disminuir. Por lo tanto, el trabajo en este caso es negativo y es igual a 5.625 joules. Entonces, a continuación, vamos a realizar una evaluación para verificar el grado de comprensión que ustedes han tenido con respecto a todas las explicaciones que ya les he venido dando con respecto al tema de energía cinética. Espero que hayan entendido de esta manera muy dinámica todo lo concerniente a la energía cinética. Entonces, a continuación, les voy a hacer la evaluación. ¿Están viendo las diapositivas? Sí. Sí, señor. Bueno, ¿qué nos dice la primera pregunta? Voy a evaluar los conocimientos que ya tienen ustedes a partir de la clase de hoy. La primera pregunta nos dice: a partir de lo anteriormente trabajado, ¿cómo podrían definir ustedes la energía cinética? ¿Cómo podrían definir ustedes la energía cinética? Es la energía que se obtiene a partir de haber realizado un trabajo, de haberle realizado un trabajo a algún objeto. Así es. ¿Quién más tiene una respuesta diferente? Es el trabajo realizado de una fuerza inicial a una fuerza final. Exactamente, pero ahí ven que se produce un movimiento, ¿verdad? Entonces, a partir de esos movimientos, ¿qué podrían concluir? ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética de un cuerpo no es aquella que posee debido a su movimiento. Sí, así es.
se define como el trabajo como el trabajo que realiza. Exactamente. No, Es, es una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Exactamente. La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee un cuerpo debido a su movimiento y se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada, haciéndolo pasar de un estado en reposo a un estado con movimiento, y cuando se produce ese movimiento, pues hay velocidad, ¿verdad? Entonces así se define la energía cinética. La energía cinética se refiere a la velocidad que lleva un cuerpo. Sí, es necesario ejercer un trabajo, claro que sí, para que el cuerpo se desplace. Pero cuando él se desplaza, vemos que hay velocidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Es posible que una caja que se encuentra encima de una mesa plana tenga energía cinética? ¿Quién dice sí, quién dice no? ¿Es posible que una caja que esté encima de una mesa tenga energía cinética? no, ¿Por qué no? Porque no hay un desplazamiento. Exactamente. no hay un movimiento ni hay un trabajo realizado. Así es. Muy bien. La mesa no va a tener energía cinética porque no se va a desplazar ni se va a mover. En este momento, pues la caja se encuentra estática y no hay ninguna fuerza externa que haga cambiar su estado de reposo, por lo que no hay movimiento y mucho menos hay velocidad. Listo. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Será que al momento de lanzar una flecha, el cuerpo obtenga energía cinética? Sí, ¿Por qué sí, Juan? está teniendo una aceleración hacia donde está marcado el objetivo, que viene siendo la vainita es donde va la flecha. Está teniendo Exactamente. una trayectoria hacia un movimiento, ¿no? Exactamente. Y está generando una aceleración, o sea, un movimiento De un punto a otro. que se tiene esa energía cinética como un trabajo. Así es. Kevin Gómez, ¿qué me dices tú? ¿Será que al momento de lanzar una flecha se produce energía cinética? Kevin Gómez. Bueno, Tatiana, ¿Cómo? ¿será que al Dígame. momento de lanzar una flecha se produce energía cinética? ¿Qué Claro, respuesta me dices tú? Sí, ¿por qué? porque se está transformando, está transmitiendo una trayectoria y está en movimiento. Exactamente. Muy bien. Y está realizando no solamente un movimiento, también por la definición está transmitiendo un trabajo, haciendo un trabajo. Y por ende, hay una velocidad, ¿verdad? Cuando él suelta la flecha, ya la flecha pasa a estar en estado de velocidad, en estado de movimiento. Ujú, exacto. Exactamente. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo describirían ustedes el cambio de energía potencial a energía cinética cuando se deja caer un balón desde una cierta altura? Recuerden cuando estábamos explicando el simulador virtual, que el muchacho estaba a una altura y cuando bajaba, pues ya poseía energía cinética. Entonces, ¿cómo describirían ustedes el cambio de energía potencial a cinética cuando se deja caer un balón? Decíamos que la energía potencial era igual a la masa por la gravedad y la altura. Entonces, en este momento hay una energía potencial
¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo. Entonces, ¿cómo describirían ustedes el cambio de energía potencial a cinética? Si ya sabemos que en este punto hay energía potencial. Cuando se deja caer la pelota. Exactamente. Cuando se deja caer la pelota, ya ahí la pelota pasa a tener velocidad Y movimiento. y un movimiento. Y realiza un trabajo. Exactamente. El trabajo lo realiza cuando ella deja caer la pelota. Entonces, se establece que cuando un cuerpo se encuentra a una determinada altura con respecto al suelo, muchachos, recuerden que tiene energía potencial. Y cuando se deja caer la pelota, la energía potencial se va a transformar en energía cinética hasta llegar al suelo con una determinada velocidad. Listo. Entonces ya espero que aquí estén claros los conceptos de energía potencial y energía cinética. ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a estudiar lo que son las transformaciones de energías. Listo. Entonces vamos a hacer otra preguntita. La energía cinética para ustedes siempre es positiva, puede llegar a ser negativa en algunos casos, solo se Siempre toma es su positiva, valor señor. absoluto. Siempre es positiva. Ah, ¿Por qué es positiva? Dígame. Además, usted dijo que era positiva. Exactamente. ¿Por qué es positiva? Isaac Corpa, ¿por qué la energía cinética es positiva? No lo sé, pero Juan Ortiz, ¿por qué la energía cinética es positiva? Señor, si la energía cinética es negativa, se reduce y al ser positivo, pues, dos números. Bueno, muchachas, como veo, pues no saben por qué es positiva, o no tienen claro por qué es positiva. Bueno, entonces yo les voy a decir que sí, la energía cinética siempre es positiva, ya que las variables que representan esta energía son variables escalares, como la masa de un cuerpo, que ustedes saben que siempre la masa es positiva, y cuando un ejemplo nos da la velocidad negativa, ustedes saben que la velocidad al cuadrado siempre va a ser positiva. Por lo tanto, ya vemos que al multiplicar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, siempre vamos a obtener un valor positivo. Listo. Cuando yo les explicaba el ejemplo en el tablero, que el trabajo nos daba negativo, ya ese es el trabajo que nos da negativo, pero no la energía cinética. Listo, entonces, si el trabajo nos daba negativo, era porque había una disminución de energía cinética. Entonces, la respuesta es que sí, que siempre es positiva. Listo, entonces vamos a hacer otra preguntita. Bueno, recordando los conceptos de energía cinética, yo sé que tomaron apuntes, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía cinética de un cuerpo de 8 kilogramos que posee una velocidad de 4 metros sobre segundo, ¿cuál es la energía cinética de ese cuerpo? 64. ¿Cuánto? 64 joules. Exactamente. La energía cinética es 64 joules, ya que multiplicamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sustituimos los datos, masa 8 kilogramos, velocidad 4 metros sobre segundo. Hacemos estos cálculos en la calculadora y nos da que la energía cinética es 64 joules. Listo. Entonces, recuerden la definición de energía cinética, la definición de energía potencial.
Entonces, vamos a concluir la clase. Decíamos que la energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento, ¿verdad? La energía cinética siempre va a depender de la masa y de la velocidad, que eso no se les olvide. La energía cinética de igual forma siempre va a ser positiva. Entonces la energía cinética en ningún caso va a ser negativa. Así se concluye la clase de hoy. ¿Todos me han entendido hasta este punto? Sí. Sí, profe. Bueno, muchachos, pues así ya aquí hasta este punto pues los he reforzado en el tema de energía cinética. La clase del viernes va a ser acerca de las transformaciones de energía, es decir, vamos a ver cómo se transforma la energía potencial a cinética o la energía cinética a energía potencial. Entonces, vamos a estudiar lo que es la ley de la conservación de la energía, los principios de la conservación de la energía. Entonces, pues, de igual forma, pues va a ser una clase también bastante interesante, que de ese trabajo que vamos a realizar, de esa clase, pues al final también van a haber unas preguntas para yo evaluarlos de manera virtual. No siempre les voy a dejar guías, no. Vamos a evaluarlos también de forma virtual. Entonces, no sé qué les pareció esta clase de hoy. Yo sé que al principio habían inconvenientes con problemas de conexión, de audio. Entonces les pido una disculpa por eso. Son cosas que pasan ahora en virtualidad. Entonces yo espero que mis clases sean interesantes porque yo les estoy compartiendo un conocimiento, una clase que preparo con mucha dedicación para que ustedes cuando ya estén en 11 o cuando estén en una universidad, pues ya sepan cómo y cuándo aplicar unas fórmulas en física y esas cosas. Entonces, no sé quién quiere aportar algo a la clase o tenga alguna pregunta. Profe, yo creo que todo quedó claro. Bueno, pues. Bueno, muchachos, entonces, Sí. ¿quién más puede decir algo? Tatiana. No, profe, que la clase estuvo muy interesante, muy entretenida. Ya teníamos inconvenientes con el audio, con el internet y cosas de esas, pero gracias por todo, por su Bueno, dedicación y tiempo, que vale mucho, y que todos aquí somos personas muy valiosas al escuchar. bueno, gracias Tatiana por tu aporte. Bueno, muchachos, pues sí, de igual forma esta clase, pues ya, como saben, pues las estoy grabando para luego subirla a YouTube para que ustedes la vean o para que los demás muchachos la vean, los muchachos que no se pudieron conectar. Entonces le agradezco a la asistencia a todos. Yo aquí tomé captura de las personas que se conectaron. Entonces, muchas gracias por estar atentos a esta clase. Nos vemos el día viernes para explicar el tema de ley de conservación de la energía. Entonces, gracias por conectarse. Nos vemos el día viernes. Gracias, profe. Bueno, muchachos, que tengan buena tarde. Ok, señor, gracias. Igual. Bueno, muchachos, que tengan un Chao. feliz día y un resto de día muy agradable. Pues nos vemos el día viernes. Chao. Ok, chao. Conservador.